Les decía que esta es la última clase tal cual como, eh, pues sí, como una exposición. Nos vamos a pasar a una etapa de exploración y de aprendizaje personal usando los datos del DIF municipal de San Pedro y del Infamilia eh, para también reforzar las áreas que más les haya gustado, las áreas que vayan a necesitar más en sus distintos roles. Eh, y pues el día de hoy vamos a tener una plática un poco más relajada. Digo, hemos tenido una aventura bien interesante desde aprender Python, a los componentes de la ciencia de datos, aprendizaje automático, visualización de datos. Y pues hoy vamos a cerrar con el broche de oro o la cereza del pastel, le llamo, en la presentación del día de hoy, que es ciencia de datos para el bien o midiendo el impacto, que es, bueno, ya aprendimos estas habilidades y ahora cómo las usamos o cómo las enfocamos para hacer cosas que tengan sentido social, que apoyen el cambio en nuestras comunidades. Entonces hoy es una plática más relajada, quisiera que se sintieran con confianza de platicar, mm, también pues dudar o de poner en duda lo que les digo. Son muchas de las cosas que voy a decir, son opiniones sobre cómo ejercer la ciencia de datos para el bien. Vamos a ver algunos proyectos que están haciéndolo y pues que nos sirvan de inspiración para seguir aprendiendo. Esta etapa, este curso es introductorio. Tuvimos 9 clases en total, tomando la de hoy, 10 clases en total. Eh, entonces, pues realmente en 20 horas lo único que puede hacer uno es introducir un tema, ¿no? Ahora les queda, dicen que está este mito que, ¿me siguen escuchando? Sí, ok, perfecto. Es que mi micrófono no me avisa cuando estoy hablando, así que, Jess, voy a confiar en ti. Este, entonces, dicen que para tener completa maestría sobre un tema necesita uno pasar 10,000 horas. Entonces, tienen las primeras 20 en este tema. Ahora les faltan 900, perdón, 9,800, 9,800, no, 9,980 horas más para ser maestros en este tema. Obviamente cada uno de ustedes tiene su propia misión, entonces pues hay que encontrar en qué quieren pasar las siguientes horas que les lleve a hacer de mejor manera lo que ustedes quieren hacer. Entonces hoy vamos a hablar de la teoría de cambio, que es una forma en la que convertimos nuestras misiones en realidades. Hay una frase que uso mucho que es la diferencia entre un sueño y un proyecto, es que hay un diagrama de Gantt, ¿no? Que le pone actividades y les pone objetivos y pone consecuencias que buscamos y al final con los recursos que tenemos podemos lograr algo. Entonces vamos a hablar de cómo establecer una teoría de cambio, cómo hablamos de un objetivo que parece etéreo, más fuerte, poner las actividades que nos pueden llevar ahí. Vamos a hablar de ejemplos de proyectos de ciencia de datos para el bien. Vamos a hablar de tres ejemplos grandes, que es bueno, mejor no los spoileo. Vamos a hablar de recomendaciones de ciencia de datos para el bien y al final quisiera que platicáramos de tú qué vas a hacer con lo que has aprendido a continuación. Eh, quiero empezar nuestra clase de hoy con este video. Se los voy a poner en el chat para que lo vean. Es un video bien interesante porque quiero que empecemos esta conversación rompiendo un paradigma, que es el paradigma de que hacer que muchas cosas que están en nuestro, que son interesantes para hacer ciencia de datos para el bienestar humano, la salud, se piensa muchas veces de que, bueno, eso no se puede medir. Quiero que rompan esto porque creo que es bien importante que ese paradigma lo reconstruyamos y que nosotros seamos bastiones de que hay formas distintas de hacer las cosas. Entonces, les voy a dar los 6 minutos que dura este video para que lo podamos ver. Voy a ponerle pausa a la grabación y nos vemos en 6 minutos. Ok, ahí está.
¿En qué parte en qué parte del ciclo de impacto o de un proyecto social es relevante el análisis de datos? Y a mí me gusta pensar que en todo momento, y esa es una realidad. Sin embargo, además de esto, es bien relevante que entendamos que solamente el análisis de datos también puede ser un proyecto en sí mismo. Es decir, eh, el, el conocer qué es lo que está sucediendo con un fenómeno, si hay información y qué insights son relevantes de ahí, es un proyecto que también puede tener impacto. Entonces, podemos ver nuestro rol como uno de soporte o como uno principal. En el de soporte le estamos dando un cerebro, prestamos este análisis y la capacidad de hacer análisis a un aliado que tiene preguntas y nosotros ayudamos a obtener la información y a procesarla y a obtener respuestas de esas preguntas. Pero también nosotros podemos ayudar generando nuevas preguntas si tenemos datos o tenemos una preocupación o tenemos una hipótesis. Lo que también me llama mucho la atención es que también este video nos deja claro algo, que también nos podemos dedicar a esto. Generalmente conocemos la forma de hacer el bien por medio del voluntariado, por medio de apoyar la misión de alguna organización, dándole fuerza, ¿no? Y también en Codeando México empujamos muchísimo la forma de voluntariado de tecnológico, ¿no? Donde estas capacidades, esta posibilidad de usar información se comparte con más personas de una manera altruista. Y también por medio del apoyo a ONGs que también deberían tener un core de ciencia de datos que pueden ayudar a tomar decisiones, pero también otra forma es la forma, son las empresas sociales. Y este video también lo demuestra bastante bien, es cómo yo como organización o yo como empresa puedo tener un objetivo y una misión muy clara que ayude a que lo que hago tenga un impacto y tenga una consecuencia social. Entonces, tanto el voluntariado como una ONG que al final una ONG pues es una organización que tiene la misión de una misión social, pero tiene esta restricción de todo lo que entra sale, es decir, de no acumulación de riqueza en el tiempo. Una empresa social parece ser que podría sonar una forma más ambiciosa de tener un objetivo social, pero la palabra clave aquí es sostenibilidad. La sostenibilidad significa que si tú tienes un objetivo social, esta restricción de lo que entra es igual a lo que sale, lo que puede llevar a hacer es que nuestra situación o nuestro modelo no pueda escalar lo suficiente. ¿Y qué significa que algo no escale? Es que si tú tienes un objetivo que es de escala Latinoamérica, pero tus ingresos y tu apoyo y tu comunicación es a nivel local, muy probablemente una organización civil la veas más difícil para poder subir al nivel o subir a la escala a la que a tu misión tiene impacto. Cuando hay un modelo de negocio y hay un modelo de sostenibilidad que permite que la misión escale, eso significa que hay acumulación solamente suficiente para que el modelo o para que la empresa pueda crecer a lograr esa misión social. Entonces, esos modelos sociales realmente no soy el mejor explicándolos. Creo que puedo referirlos a personas que tienen ese enfoque más sólido. Personalmente, mi misión es muy voluntariado, pero reconozco lo importante que es que haya sostenibilidad de las misiones. Y para mí ha sido uno de los aprendizajes más fuertes. Entonces, poniéndolo en la perspectiva de las ciencias sociales, en las ciencias de datos para el bien, eh, el científico de datos puede otorgar su conocimiento, puede otorgarlo ya sea de voluntario, ayudando a alguien a tomar mejores decisiones, ya sea apoyando a una organización de la sociedad civil, ya sea de manera voluntaria o trabajando en un modelo que pueda permitir que comamos, porque eso a veces es la restricción más fuerte y es la más importante porque pues también, pues sí, no espero que nadie de ustedes enflaque, ¿no? Especialmente, bueno, igual y si yo flaco está bien, pero... eh, y el otro nivel es, bueno, podemos encontrar un modelo con el que otorguemos ciencia de datos para que potenciemos a nuestros aliados,
Y aquí me vienen a la mente varios modelos que son bien interesantes. Por ejemplo, Open Data Soft es una empresa que se dedica a la apertura de datos. La apertura de datos es un proyecto de ciencia de datos, ¿no? Open Data Soft. Si quieren, eh, bueno, Paris Data es una empresa la que mantiene esta plataforma de datos, la cual estamos implementando, buscando implementar en varias ciudades del país en Cívica Digital, la empresa donde trabajo. Eh, pero justamente el, el twist aquí es que esta empresa se dedica a un tema bien fuerte que es que más datos sean disponibles. Entonces, o sea, por ejemplo, el ODI, el Open Data Institute, ODI era Open Data Institute, Open Data Soft. Es que quiero mostrarles la noticia. Lo hubiera puesto aquí, ya la había extraído antes, pero justamente Open Data Soft se partnerió y justamente recibió una inversión que permite que una empresa, una ciudad pueda hacer turnkey. O sea, así como dicen, yo quiero tener datos abiertos, una ciudad puede montarse la tecnología de ciencia, perdón, de la apertura de datos y en nada de tiempo tener una plataforma que permite subir sus datos y analizarlos de manera rápida y limpiarlos de manera rápida. Entonces, si Open Data Soft se quedara en un modelo de voluntariado, como muchos han surgido, pues es complicado, o mejor dicho, no complicado, hubiera sido un camino diferente al que tuviera que llegar. En contraparte, en las plataformas de datos abiertos está SICAN, que es un proyecto de datos, es un proyecto también, una plataforma donde las ciudades pueden subir datos. Ahí pueden ver que a mí me interesa mucho ver los issues y colaborar con ella. Es open source, el cual ha recibido, o el core team, el equipo central, ha recibido fondos y creo que la Open Knowledge International tiene un poco de rol en esto. Justamente la sostenibilidad de este proyecto se ha logrado por medio de apoyos y por medio también de modelos paralelos que está el proyecto abierto, pero al mismo tiempo tal vez hay una serie de consultores que implementan esta plataforma que permiten que se ingresen, que se utilicen datos en esos ambientes. Entonces, México, por ejemplo, como país, tiene implementado un SICAN en datos.mx. Tiene su propia implementación y las cosas que salen de problemas de la plataforma viendo la implementación de datos.mx, México como país invierte en un equipo que pueda implementar la plataforma y que las soluciones se queden en el código abierto. Entonces, aquí estamos hablando de varias formas en las que un objetivo que es social, que está enfocado a datos abiertos, puede tener varios caminos. Y pues sí, entre ellos SICAN y Open Data Soft son competencia, pero pueden compartir ambientes, y digo comillas, comillas, porque pues en realidad los mercados que atienden son muy diferentes, pero el, el tema es que hay varios caminos con los que esta misión se puede lograr y se pueden construir estas herramientas. Entonces, ¿cómo? Yo tengo una idea, o mejor dicho, ya que soy un científico de datos para el bien, que tiene este enfoque social central, céntrico o en la centralidad de lo que queremos hacer, eh, un momentito, por favor. Ahí está. Bueno, ¿cómo logramos este objetivo? Es decir, queremos acabar con la pobreza del mundo. ¿Cómo llegamos ahí? Queremos saber datos. ¿Cómo llegamos ahí? Y ahí es donde entra la teoría del cambio, que es la declaración o la sistemización de las actividades, los recursos, los productos para llegar al impacto que queremos llegar. Entonces, hoy tenemos varios videos que creo que explican muy bien estos temas. Les voy a poner el video de YouTube. A ver, ay, perdón. Ay.
Entonces, ese video está un poquito más largo que el otro, eh, pero creo que es muy interesante para que nos ingresen. Ah, no, es más cortito que el otro. Entonces, vamos a verlo. Ya se los puse en el chat, tomémonos un minuto para ver. A explicar algo. Entonces, la teoría del cambio es súper importante porque nos permite tener una idea del por qué, el cómo y hacia dónde vamos a ir y qué tenemos para llegar ahí. Es como en la definición, cuando estamos definiendo un problema, nos permite ver el escenario al que nos estamos enfrentando y nos permite, si queremos hacer algo, poner el camino lógico que nos lleva ahí. Entonces, es súper importante que consideremos esas tareas porque son muy relevantes para cambiar de un concepto abstracto a una tarea alcanzable. Entonces, las etapas, bueno, ¿por qué son importantes? Porque nos permiten sacar relaciones de los diferentes niveles de una intervención. Las actividades nos permite delimitarlas. Es decir, hay muchas cosas, hay mucha gente que dice, yo quiero hacer algo para cambiar las cosas y empieza a hacer N cosas. Lo importante es cómo esas cosas que estamos haciendo tienen una causalidad, tienen un impacto. Sostiene o sustenta el modelo de intervención. Es decir, solo intervenciones que nos lleven hacia nuestro objetivo. Desarrolla argumentos explicando cómo vamos a hacer, cómo de un efecto vamos a pasar al otro efecto. Describe un proceso de cambio sistemático. Estamos cambiando no una persona, no estamos cambiando una serie de personas, estamos cambiando un sistema. Identifica las conexiones de causa-consecuencia. Y creo que lo más importante, separar lo posible de lo imposible de hacer. Y tal vez no es un imposible permanente y absoluto, sino es un imposible que dado los recursos que tenemos al momento, no es un objetivo alcanzable o razonable. Entonces quería mostrarles una teoría de cambio que nos recomendó Dinora de LenguaU, que es la teoría de cambio de AppCívico, que es un programa de uno de los fondos más importantes que hay en Latinoamérica, que busca cambiar la situación por medio de la tecnología. Entonces, las series que estamos viendo aquí son los diferentes actores y las conexiones entre ellos son las acciones, cada uno de los actores son uno de los objetos dibujados. Cada una de las fechas son acciones y las amarillas son capacidades que entregan uno a otro. Entonces, el gobierno libera datos, la cual, por medio de comunidades, periodistas, datos, hackers cívicos y tecnólogos, permiten la limpieza y la exploración de datos, la cual lleva al desarrollo de apps y visualizaciones, la cual lleva a compromisos y causas, las cuales empoderan a ciudadanos. Y a organizaciones cívicas, movimientos, y a fundaciones, empresas, organizaciones multilaterales y fondos de inversión. Y por medio de las alianzas en esos núcleos, hay esta organización que lleva a que los ciudadanos puedan tener compromisos que atiendan a los ciudadanos. Y al final hay un loop fuerte entre los ciudadanos y el gobierno empujando a ese esquema. Entonces aquí están las personas, están las acciones y un poquito de las actividades más importantes que podría facilitar este fondo. Este fondo ayuda a esos ejes a que suceda lo que tiene que suceder para que los datos abiertos lleven a aplicaciones cívicas y que lleven a que tengan un impacto con los ciudadanos, considerando los actores de las fundaciones y organizaciones civiles y a las comunidades, organizaciones cívicas y a las comunidades de hackers cívicos, periodistas y tecnólogos. Entonces, para definir una teoría de cambio, hay varios componentes que tenemos que
hay varios componentes que tenemos que considerar. La necesidad, las entradas, las actividades, las salidas, las consecuencias o los resultados, el impacto. Entonces, ¿qué necesidad existe? Bueno, necesitamos definir primero nuestro problema. Y aquí tengo unas slides que ayudan un poco a definir estas etapas. Y la forma más importante con la que definimos un problema es definiendo estas 5 preguntas. El dónde, cuánto, a quién afecta, el cuándo y el cómo afecta. Cuando podemos reconocer esas preguntas, podemos tener una buena definición de problemas. Hay N problemas sociales a nuestro alrededor. El problema, o mejor dicho, el reto es poderlos identificar. Uno de los ejemplos más importantes de esta definición de problemas, pues son los objetivos de desarrollo sostenible que en el fondo tienen tienen un problema detrás. Entonces, pensando en el cómo, en el quién, pues cuáles son los demográficos o quiénes son las personas que están siendo afectadas por el problema que reconocemos. Ya que tenemos un objetivo establecido, podemos reconocer las entradas. ¿Qué recursos necesitamos para operar nuestra misión? Aquí viene un programa, pero puede ser cualquier proyecto. ¿Quién va a hacer las cosas? ¿Quién va a delimitar que ya tenemos los objetivos logrados? ¿Quién que ya ha tenido experiencia te va a mentorear? ¿Cuáles son las personas que conocen el tema de manera temática o de manera profesional? ¿Quién va a otorgar el fondeo? ¿Quién va a entregar el espacio? ¿Quién va a entregar la tecnología? Ya que tenemos los inputs, podemos definir las actividades, que son las acciones aterrizadas que van a llevar a esos cambios. O que creemos, o mejor dicho, que queremos plantear como hipótesis de que tienen un impacto. Y esto es bien importante, que tenemos que reconocer que la definición de estos temas es un loop continuo. Aquí está la presentación, aquí está. La primera aseveración que hagamos sobre los indicadores que queremos usar probablemente esté equivocado. Se trata de ir iterando. Pero de ahí es lo importante de las salidas. Estas actividades, cada una de ellas tiene una salida. ¿Qué salidas tiene tu sistema? Estas actividades van a tener con respecto al impacto y con respecto a los objetivos que quieres lograr. Es decir, si mi objetivo es, miren, la teoría de cambio de este programa, de este voluntariado en el que están ustedes siendo miembros, mi hipótesis, la teoría de cambio de este programa es que por medio de generación de capacidades de ciencia de datos, podemos facilitar la creación de personas que puedan impactar sus comunidades por medio de estas habilidades. ¿Qué actividades tuvo este programa de ciencia de datos? Primero, ¿qué inputs tuvo este programa de ciencia de datos? Tiene el input de ustedes como interesados de aprender ciencia de datos y yo como interesado, como voluntario, que me encanta que más personas sepan de ciencia de datos. ¿Qué actividades tuvimos? Tuvimos una actividad continua. Primero, tuvimos el diseño del programa en el cual tuvimos el input de mentores. Estuvo SocialTIC y estuvo DataKind, ayudándonos y dándonos opiniones sobre el programa que íbamos a dar. Las actividades también en las que ustedes participaron, las 10 clases que tuvimos, el estudio y el uso de los datos desde el DIF municipal, son las actividades que llevamos. ¿Qué output tuvimos? Bueno, la cantidad de personas que atendieron las clases, la cantidad de personas que atendieron las clases de principio a fin y las personas que estuvieron, o mejor dicho, salieron con capacidades de aquí. Y eso lo podemos corroborar por medio del trabajo o el proyecto final. Entonces, ¿qué outcomes vamos a tener? No sabemos. ¿Por qué? Porque ustedes, como personas que ya fueron facilitados en el proceso de la ciencia de datos, quién sabe qué tanto impacto a mediano plazo van a tener y qué tanto impacto a largo plazo van a tener. Entonces, a lo mejor el outcome ahorita es que ustedes en su trabajo toman responsabilidades de ciencia de datos y eso aumenta su salario. O se meten en la comunidad
y empiezan un desarrollo que tiene que ver con ciencia de datos. O su proyecto que salen de aquí tiene un impacto en el DIF municipal tal y como salga de aquí. Y el impacto lo podemos medir ya más adelante y vamos a poder decir, bueno, el impacto fue que las organizaciones supieron que pueden tener estos loops en los que personas pueden aprender sobre temas al mismo tiempo que tienen un impacto sobre la comunidad. Lo otro es que el impacto que vayan a tener cualquiera de ustedes, líderes de comunidad, líderes temáticos, N cosas que pueden lograr. Entonces, la teoría de cambio es la conexión lógica entre lo que hacemos y lo que queremos lograr. Entonces, me voy a regresar un poco por acá y nada más ahí hay ciertos retos, mejor dicho, hay ciertos retos, que es el planteamiento correcto de la teoría de cambio. Podemos hablar de una teoría de cambio que toma el lugar de nuestra misión, que es considerando el input, definimos las actividades, definimos las salidas de esas actividades y el impacto que queremos lograr. Entonces, los pasos es definir el problema. En definir el problema ya vimos los componentes. Definir el público al que vamos a atender. ¿Cuál es el punto de entrada para alcanzar a ese público meta? Y no solamente, o sea, no es directo o indirecto, es a quién estamos atendiendo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para generar cambios? Y aquí es bien importante, y en esa definición de a quién vamos a atender, viene otro principio fundamental que quiero que se lleven muchísimo, que es el construir con y no para, que es fundamentalmente decir, no vamos a... ¿Sí están viendo mi pantalla? Ah, perfecto, es que me dio esa duda existencial en un momento. Construir con y no para es un principio que habla, que es el reto más fuerte que cuando una persona quiere hacer un proyecto social. No sabe la cantidad de veces que llega alguien, es que quiero hacer algo por las mujeres, es que quiero hacer algo por los jóvenes que están en la calle, quiero hacer algo por los indocumentados. Si quieres saber qué hacer, y lo peor es que dicen, bueno, lo peor no, lo mejor es que tengan un impulso, pero luego dicen, bueno, voy a hacer una plataforma donde los migrantes se puedan registrar y puedan decir en qué punto están y puedan avisar dónde están. Me parece una buena idea, pero, ok, ¿cómo lo van a hacer? No, pues se van a conectar desde su celular. Ok, ¿los migrantes tienen celular? El construir con y no para significa que no te alejas en el proceso de diseño, sino que el diseño se hace en conjunto con la persona que quieres atender. Es decir, si quieres cambiar las cosas en datos abiertos, hablas con el gobierno y dices, ¿cuáles son tus retos para abrir datos? ¿Por qué no puedes abrir datos? No, ¿sabes qué? A veces los datos no los suelta la organización, perdón, la secretaría que tiene sus datos. Oye, no tengo capacidades para abrir datos, no tengo a alguien techie que me ayude a limpiarlos y a prepararlos. Y cuando tomas eso en cuenta, se vuelve más fácil hablar de qué recursos necesitas para llegar ahí, en dinero o también de actividades para llegar a eso. Oye, si el reto es técnico, si hay un voluntario que quiere cambiar su ciudad, hey, el voluntario quiere entrarle y no vas a necesitar invertir dinero ahorita, pero cuando le das valor, pues sostén a esta persona. O mejor dicho, ¿por qué no ves un aliado, tal vez comercial, tal vez una ONG, que te ayude a hacer ese paso? Entonces, ya que definiste a quién quieres atender, también otro de los retos pues, es definir cuáles son los indicadores. ¿Qué voy a medir en este proceso, en las actividades, en los resultados, en el propósito, en el fin? Y aquí otro paradigma que quiero que rompan es que todo se puede medir. Mucha gente dice, una de las cosas que más me enfrento es eso. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo mides el bienestar? ¿Cómo mides X cosa? Eso no se puede medir. Bueno, puede ser muy difícil para medir, pero me viene a la mente, cuando estaba en carrera, tuve la oportunidad de conocer el autor de este libro, Douglas W. Hubbard, por razones del destino, y en una plática me dijo una frase que no se me olvida hasta el día de hoy, y creo que fue fundamental en querer ser un científico de datos para este tema, que es que cualquier cosa se puede medir. Y el problema de medir cosas que son complicadas de medir es que para las cosas que queremos hacerlo,
queremos tener una regla preestablecida. Pero para muchísimas cosas, esa regla todavía no existe. Quiero decir, ¿cómo mides la satisfacción de una persona? Es un tema complicado, porque es un tema subjetivo. Pero la objetividad, como lo he dicho varias veces, es la subjetividad justificada. ¿Cómo podemos medir con acciones una métrica que más o menos se acerque a la satisfacción? Y aquí también quisiera extender esto de la regla no existe. También es que no existe la regla, o tal vez no la hemos encontrado, o tal vez no le hemos preguntado a las personas correctas que ya han encontrado esa regla. Entonces, para poder medir lo que sea, debemos de retarnos para medir la causalidad, para medir la causa de la subjetividad que estamos viendo, de ese reto que estamos viendo. No quiero entrar en la parte técnica de la medición de causalidad porque es todo un área de la ciencia. Les puse una presentación en la presentación, meta presentación, que creo que puede explicarlo muy bien, que habla un poco de cómo medir el impacto, generando indicadores que rompen estos retos de selección de población y la medición de estas regresiones que nos llevan a medición de impacto. No es el tema de hoy, lo voy a tomar en una forma más subjetiva, o mejor dicho, más dicharachera el día de hoy, pero si quieren medir el impacto, es un excelente lugar. Pero me gustaría sí recuperar uno de los retos más cañones, que son que es la separación de la causa-efecto. En la definición de indicadores del impacto, el reto más fuerte que veo en personas que no son matemáticamente inclinadas es la medición de indicadores que son de causa y los indicadores que son de efecto. Es muy complicado, o mejor dicho, es trampa medir impacto diciendo entraron 5 personas al taller. No. O tuve 2,000 visitas. O tuve, o ejecutamos 8 talleres. Si nos quedamos en ese nivel, es totalmente injusto y separado de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos medir no es las actividades. Las actividades partieron de un supuesto hacia un impacto. Lo que debemos de medir y ser críticos es, ¿esos indicadores están conectados con las consecuencias de ese programa? Es decir, yo me dije que iba a tomar estos indicadores para medir. Es decir, ¿cuántas de las personas que estuvieron en el taller de ciencia de datos ejecutaron hacia la ciencia de datos? Y eso nos lleva a lo que ya les había enseñado anteriormente, de ser metaevaluados. Es decir, los indicadores se tienen que ir evaluando en su efectividad en el tiempo. Tal vez tu primer indicador decía y tu expectativa era que las personas que tomaran el curso de ciencia de datos, lo estoy tomando porque ustedes lo están viviendo, y también pueden saber mis expectativas al seguir aquí. Tal vez tu expectativa era que vinieran 5 personas y que el impacto eran 5 data scientists generados. Pero te diste cuenta de esos 5 data scientists, uno se quedó como en el área para el bien y 4 se quedaron haciendo negocio en algún otro tema, que también se vale, ¿no? También está súper chido. Pero tu objetivo era hacer científicos de datos interesados en el bien, en hacer ciencia de datos para el bien. Ah, bueno, ahí podemos cambiar los indicadores y podemos switcharlos para una calificación que esté más cercano a lo que hemos entendido que ha sucedido ahora. Personalmente, el marco lógico es otra forma de ver proyectos, es una forma más directa o por pasos. El marco lógico pone acciones, resultados, propósito y fin, mientras que la teoría de cambios se centra en definir los actores y los recursos de manera más de red, más en red. El marco lógico es uno, después otro, después otro, después otro. Pero me gusta mucho el marco lógico porque establece objetivos o indicadores muy claros. El marco lógico define indicadores para saber si los resultados o las actividades han sido buenas. Es decir, a su nivel. Si son actividades, pues cuántas
si se han desarrollado las actividades, si hay resultados, si se han logrado los resultados esperados, si se ha logrado el objetivo específico o también si se ha logrado el objetivo general. Los medios de verificación les pone a cada uno de ellos manitas de puerco para que no nos hagamos sonsos, ¿no? Para que tengamos una forma en la que podamos corroborar que estos medios se pueden verificar o estos indicadores se pueden verificar para reportarse. Y los supuestos es que las actividades están conectadas, como habíamos dicho, hacia el objetivo general con supuestos. Y ahí justamente es hablar de de dónde estamos partiendo para establecer estas actividades, para establecer estos resultados y establecer este objetivo específico. La diferencia entre marco lógico y teoría de cambio es que, sí, una va en pasos y otra es mucho más hippie y de vista en red. Pero lo más importante es que se establezca de principio a fin las actividades, perdón, el objetivo que nos lleven a las actividades que tienen consecuencias en sus outputs y que tienen consecuencias en su salida. Obviamente partimos del impacto porque de ahí es la misión, aunque también podemos partir del cómo. Personalmente, el impacto me importa muchísimo, pero también me importa mucho el cómo. Entonces, si tú estás pensando en un por qué, es decir, si tú estás pensando en una misión en la que quieres participar, hay que pensar en un cómo. Si tú tienes un cómo, como ahorita que aprendimos ciencia de datos, hay que pensar un por qué. Es decir, si quieres ejecutar ciencia de datos para el bien, bueno, encuentra un por qué que te lleve a utilizarlo. Pero siempre, siempre, siempre todo se tiene que medir. Me gustaría, bueno, hacer contraste también con la forma en la que Codeando Monterrey nos planteamos proyectos que están muy basados en Innocentive, que es una empresa que se dedica a tomar retos de empresas y a invitar a la comunidad a que los ataque. Y nosotros tenemos 6 pasos, que es plantear el objetivo, lo que ya vimos antes. Busca si se ha hecho antes. No saben la cantidad de veces que las preguntas que te has planteado tú, muy probablemente alguien atrás se lo preguntó también. Define un criterio de éxito. Un momento donde puedas sentarte y restablecer tu misión para volver a atacar. Es decir, ponte una meta clara. Establece todo lo que puedas decir del problema. Di todo, todos los inputs, todas las consecuencias. Revisa tu objetivo. Porque después de toda esta evaluación, puede que te tengas que replantear lo que estabas pensando al principio. Y quítate el rollo. Nos cae muy mal que pongamos rollos y ¿cómo le llaman? ¿Cómo se le llama cuando un político dice mucha dogma? No, no es dogma. Es cuando un político dice mucho rollo. Se me fue el nombre de la palabra. Creo que ya tenemos un ganador. Demagogo, sí. De cuando un político dice mucha demagogia. Otro de los riesgos que podemos correr es decir un montón de demagogia. Entonces, hay muchas teorías de cambio y hay ejemplos al por mayor. Aquí se me pasó poner el estudio que había puesto. No, lo puse. ¿Es este? No, no es cierto. Está por acá. Permíteme tantito. Lo voy a poner en la presentación, pero pues de las dos que vimos, ¿no? La conexión entre los usuarios, perdón, entre los componentes del programa y la consecuencia y el impacto, ¿no? Entonces, aquí está establecido, aquí estamos viendo. Entonces, nuestro objetivo final era una familia vive en una casa amplia con una buena área verde y un barrio céntrico, ¿no? Entonces, de fondo, ahí están los objetivos justamente el supuesto es que existe vivienda accesible según los intereses de la familia. Y vemos como las capas que se van logrando o que se van estableciendo para poder llegar a esa consecuencia. Aquí se me pasó poner una presentación muy buena del gobierno del Reino Unido que tiene muchos ejemplos. Se los voy a poner en la presentación. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Bien. Quiero que veamos algunos ejemplos de personas o de proyectos, de programas que están haciendo ciencia de datos para el bien. Voy a empezar desde afuera, desde el programa de ciencia de datos
de Chicago, que es un programa que ocurre cada verano y que también tiene un centro de investigación allá, que todo el año está buscando eh, nuevas, nuevas etapas. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver algunos de los estudios que han hecho, que básicamente es ciencia de datos. Recordemos el proyecto, el proceso. Es plantear preguntas, obtener la información, explorar la data, modelarla y visualizarla. Entonces, cada uno de estos casos son ese trabajo, ¿no? Primero, el reto de obtener la información, el establecer un scope, el establecer los datos que se van a usar. Por ejemplo, nuestros partners en este caso es cuáles son los estudiantes que no se gradúan a tiempo. Pues parten de la pregunta, parte del problema de 1.2 millones o 7.1% de los estudiantes de escuelas de preparatoria salen cada año. Entonces, esto tiene consecuencias y demás. Pero ya sabemos por dónde va. Estoy encontrar las características de estos chicos. ¿De dónde sacamos datos? Y 14 distritos dieron 10 datos de 10 años de datos. Y luego encontraron cuáles son los que se graduaron tarde. Perdón. De los que sí se graduaron, bueno, del total de los que están en estas características, bueno, ¿cuántos se graduaron en 4 años, en 5 o en más de 5? Se dan cuenta que todos se graduaron en 4. De los que no se graduaron, no, quienes no tuvieron una razón de salida. No, pues 24. Tuvieron una fecha establecida y si no tuvieron fecha, si fue antes o después del 12º grado. Ahora, de los que sí tuvieron razones, misceláneos en 6, dropout 14, transferido y aquí no entiendo el IRN, pero supongo que son salidas que pueden ocurrir. Entonces, ya teniendo los datos, pueden hacer un análisis de riesgos. Vamos a ver qué mecanismos usaron. Usaron un aprendizaje supervisado, le pusieron labels y, ok, vamos a entrenar, ok. Entonces, encontraron los factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, risk factors with a model, ok. Entonces, encontraron un modelo el cual sumarizó los riesgos, los factores de riesgo. Ahora, el GPA de este estudiante, por ejemplo, era GPA. Entonces, se me hace bien interesante porque aquí, aun y cuando tenían una calificación alta, pues también hay factores, por ejemplo, el 8.5 Ah, no, pero ese es el riesgo del estudiante, mejor dicho. Ah, ya entendí. Es que me sacó pero ya es de letras. Entonces, aquí, de todos los estudiantes, se encontraron cuáles son los que tenían más riesgo y encontraron cuáles eran las características de esos factores, ¿no? Y ahora lo interesante es que este modelo, si se valida con los usuarios, o mejor dicho, con las escuelas, puede ayudar a predecir o puede llegar a hacer alarmas de alumnos que tienen características que pueden llevar a los chicos a tener mayor probabilidad de salir. Entonces, se me hace bien interesante porque de entrada es un problema que seguramente estos usuarios, o mejor dicho, estos científicos de datos no conocían antes, obtuvieron la información necesaria, empezaron a hacer las preguntas, sacaron un modelo y ese modelo se va a corroborar con la gente que está trabajando y este proyecto puede tener consecuencias en la vida real, ¿no? Y eso es lo más importante. Si cambias una sola vida con esto, todo vale la pena, ¿no?
Me gustaría mostrarles un segundo proyecto. Pueden seguir viendo los proyectos de ciencia de datos para el bien en el link que está provisto en la presentación. Me gustaría mostrarles a uno de mis héroes personales. Yo cuando apenas estaba aprendiendo ciencia de datos, él ya estaba haciendo cosas muy chidas. De hecho, es una de mis inspiraciones más fuertes. Le llamamos el colectivo Diego Valle, de cariño aquí en Monterrey, porque es una persona que hace cosas bien increíbles y no he sabido que cobre algo por cualquiera de estas cosas. Entonces, él está haciendo, por ejemplo, una plataforma que reporta el crimen en distintas zonas del país, ¿no? Entonces aquí, digo, esto dice que estoy en México, pero creo que no me localizó tan bien. O está pensando, no sé si esté procesando. Pero tiene un montón de indicadores bien interesantes sobre cómo está tu ciudad y cómo va tu cuadrante, cómo va tu área. Y pues estos datos son interesantes, son muy relevantes. Bueno, creo que esto funciona nada más para la Ciudad de México. Entonces, esto pues le quita un montón de, muchas veces los delitos o son muy visibles o no son nada visibles. Entonces, se permite cuantificar de una manera más objetiva cómo está funcionando o qué está sucediendo con el crimen por aquí. Lo que creo que más me gusta de sus visualizaciones es que tiene un tacto muy, muy bueno para encontrar la visualización adecuada, para encontrar la mayor cantidad de información por centímetro cuadrado de pantalla. Diego tiene otros varios proyectos. Eh, Tiene uno de contaminación ambiental, en la cual con datos de las distintas estaciones ambientales, saca una interpolación de cómo puede estar la calidad del aire en tu casa. Es una interpolación sencilla, pero que es muy importante porque te da una objetividad de cómo está el aire en tu zona. Desde ese tiempo tengo ganas de hacer algo así para Monterrey, pero nadie se ha animado todavía a jalar los datos a terminar de jalar los datos. Ya Adrián está trabajando en jalar los datos. Ya que esté en la información en un lugar estructurado, pues ahora sí hay que darle a la visualización. Y quiero casi terminar con los meetups. En la Ciudad de México hicieron un meetup muy interesante de ciencia de datos para el bien, datos poderosos POP, que fue la unión de 3 grupos, el Data POP de la Ciudad de México, que me encanta y no sé, me gusta mucho la comunidad. Las comunidades de ciencia de datos del país me encantan todas. La de Data Science and Engineering de Monterrey, para empezar, el Data POP en la Ciudad de México y en Guadalajara también el Data Meetup de por allá. Son bien cool y si en alguno de los lugares están ustedes, cáiganles. Pero quiero que vean algunos de los ejemplos más importantes. O sea, desde buscar la transparencia de datos hasta contar historias. Entonces, los científicos de datos podemos tener un rol bien importante. El infoactivismo, el cómo comunicamos y convertimos la información. ¿Se acuerdan del pastel de la información? ¿Cómo convertimos de materia prima a pasteles? Pueden empezar y pueden jugar y pueden hacer experimentos muy fuertes con cosas que nos importan como ciudad. No todo tiene que ser no todo tiene que ser comercial, al contrario, podemos hacer experimentos muy buenos con los datos que tienen nuestras ciudades y definitivamente que tengan consecuencias en la vida real, en la vida cotidiana. Entonces, ya para cerrar el curso, me llevo estos 5 principios que quiero que se lleven como científicos de datos ahora en adelante, que es
A mí me encanta este artículo, les voy a dar como un briefing, pero léanlo cuando tengan oportunidades. Como científicos de datos tenemos varios riesgos y tenemos varias áreas de oportunidad, porque a veces vemos los datos, pero nos olvidamos de la realidad y a veces nos enfocamos tanto en la realidad que nuestra ciencia de datos puede estar sesgada. Entonces, enfoquémonos a que estadística es más allá de porcentajes. La estadística es la descripción de una realidad. Cuando les hablaba de la base de datos de la mortalidad materna, hay que hablar con respeto y hay que hablar con objetividad de lo que está sucediendo o lo que está escrito en esa base de datos. Al final, cada fila de esa base de datos es un humano. Y todas las bases de datos que tenemos cuando hacemos el bien, usando la ciencia de datos, son humanos, son personas. Es más importante, es bien importante que tengamos eso en mente. Obtener los problemas o encontrar los problemas adecuados para atacar puede ser más importante que encontrar sus soluciones. Y esto pone la relevancia a que no siempre tenemos la respuesta correcta nosotros. Una persona que ha pasado toda su vida entendiendo el problema de migrantes muy probablemente encuentra un problema mejor que lo que tú has visto en tu experiencia sobre el tema, si apenas acabas de entrar. Entonces es súper importante la colaboración y la conexión y el respeto de las diferentes sesgos y de las diferentes contribuciones al proyecto de cada uno de ellos. La comunicación es más importante que la tecnología. Debemos de empujar ambientes donde se pueda hablar de manera abierta. Más allá de quién es el bueno en la tecnología, más allá de quién tiene la razón, la curiosidad debe ser nuestro motivador. Y cuando la curiosidad está en el centro, es ilógico competir. Porque si tú estás curioso de atacar un problema y hay una persona que ya lo atacó y los dos somos curiosos, la persona te debe de poder preguntar por qué la regaste y tú debes de poder preguntarle cómo lo logró. Necesitamos puntos de vista diversos, eso es sumamente importante. Y los voy a explicar de manera matemática. El sesgo es lo que nos ayuda a explicar la varianza, ¿sí? Un modelo es el equilibrio entre sesgo y varianza, es decir, ¿qué tanto sesgo puede tener un modelo? Que sea suficiente que explique la variación del sistema. Pero cuando nos pasamos de sesgo, empezamos a meterle más ruido al modelo de lo que le ayuda. Al necesitar ese equilibrio, la forma en la que podemos complementar el sesgo y darle objetividad a un análisis es con puntos de vista diversos. Y eso significa que debas de escuchar a la persona que no es el usual suspect de un análisis de datos. Todos tienen que corroborar afuera. Y lo más importante, debemos de diseñar para las personas. La data no es la verdad. La tecnología no es la respuesta. Si no diseñamos para los humanos, nada sirve de lo que estamos haciendo. ¿Qué significa esto? Tu gráfica puede estar bien fregona, pero si la persona que te está escuchando no la entiende, no estás haciendo nada. Si tú quieres comunicar los resultados de un conjunto de datos a otra persona, pero esa persona no comprende las explicaciones que estás dando, no significa que estés trabajando de Optis. Significa que te tienes que sentar a explicar mejor la situación. Dicen que si no puedes explicarle una cosa a un niño, no lo conoces o no lo entiendes todavía. Y es bien importante retarnos a comunicar de manera correcta, porque si no estamos comunicando de manera correcta, significa muy probablemente que no estamos terminando de entender nuestra propuesta. Entonces, enfoquémonos a las personas. Y eso es, creo, lo más importante, y con eso quiero cerrar la clase de hoy, antes de hablar de lo que sigue, que es, las personas son el centro. ¿Y qué significa eso? Que la ciencia de datos es la parte divertida, es la parte analítica, matemática, pero tanto en hacer la pregunta, en obtener la información, en definir el modelo, en visualizar, en cada una de esas etapas hay humanos. Entonces, creo que es sumamente relevante que lo tengamos siempre en mente.
Y eso abre mucho la conversación y eso permite que nuestros modelos sean más poderosos. Bueno, ya para cerrar la clase, ¿qué sigue después de esto? Seguir estudiando, practicar mucho e integrarte en la comunidad tecnológica. Seguir estudiando, hay un chorro de recursos en internet para que le siga. Pero cuando digo un chorro, es un chorro. O sea, neta, y ahora este curso también está ahí en ese paquete de cosas, ¿no? Están los cursos del MIT, de Coursera, de Big Data University, MIT OpenCourseWare, también está todas las universidades, para el tema que necesiten, si buscan course, lecture note, van a encontrar cosas en internet. Pero la pregunta que quiero que se lleven es, bueno, ya conozco los componentes, hacer preguntas interesantes, obtener la información, explorar los datos, eh, visualizarlos, moderarlos. ¿En qué área te quieres enfocar? Personalmente les tengo que decir, yo mucho tiempo he estado enfocado en obtener los datos. He trabajado con las organizaciones civiles y gobiernos para abrir datos. Me enfoqué muchísimo en eso. Pero ahora mi reto personal está en modelar los datos. Estoy enfocándome cañón en el aprendizaje automático. ¿Cómo le vas a hacer tú? ¿Qué área te interesa? Tal vez eres diseñador. Métete a visualización de datos. O tal vez eres diseñador pero quieres entender la exploración de datos. Métete a exploración de datos. Ay, volver a cargar. Practica mucho. Puse Kaggle y también aquí había puesto, se me fue, pues aquí, puse GitHub. Está Kaggle y está GitHub. Para seguir jugando con temas de Data Science, uno, y el otro para seguir codeando mejor, para seguir programando. Hay un montón de proyectos abiertos y hay más retos que personas, señores. Y intégrate a la comunidad tecnológica. Coders Monterrey es un gran lugar para aprender. Señores, yo no sabía programar hace 3 años, 4 años. Y hoy estoy en una empresa de tecnología, ¿no? Y la única razón por la que puedo estar ahí es porque una comunidad de Monterrey, Joel Rivera de Python, nunca lo dejo de mencionar, tiene un curso en internet de cursos como el de nosotros de 2 horas cada clase, en la cual explicaba cómo usar Python. Por ese video de Joel, yo estoy aquí. Entonces, la comunidad tecnológica es la forma en la que nos alimentamos de conocimiento como ciudad. Y si solamente uno de ustedes entra codeando o de cualquier forma hace ciencia de datos para el bien, yo me puedo morir feliz. Entonces, el quiz de la semana. Hoy no hay quiz de la semana. Pueden ver las fuentes de lo que vimos hoy de teoría de cambio, pero pues eso básicamente es la clase de hoy. Y pues si de aquí en adelante, ¿qué sigue? Vamos a tomarnos 2 semanas para terminar los análisis. David hizo ya un estudio bien interesante de la violencia. Va a estar bien chido que lo tengas en GitHub, David. Yo voy a seguir atendiendo las preguntas que tengan sobre el análisis de datos de los datos de la clase. Nos vamos a tomar 2 semanas para que jueguen con los datos de ciencia, perdón, del DIF, para que puedan sacarle provecho y sobre todo que podamos regresar algo a la comunidad por este curso. ¿Qué sigue para ustedes? Edgar, Miguel, Karina. Te voy a tomar de voluntaria fuerza, Edgar. ¿Qué sigue para ti como científico de datos? Para mí sigue seguir practicando, seguir, yo quiero poder trabajar, o sea, que si la ciencia de datos me dé de comer y a la vez que lo que está haciendo con la ciencia de datos yo le encuentre algún propósito, o sea, que vale la pena para, para, un, para una ciudad o para la gente, ¿no? De acuerdo. Sí, sin duda, yo creo que la ciencia de datos es la herramienta que me va a permitir hacer un cambio, pues un cambio chido, que yo creo que está padre. Genial. ¿Alguien más? Yes, Karina.
David, Miguel, ¿alguien más que se anime? No me he dado cuenta que puedo yo quitarles el silencio y de manera unilateral hacer que hablen, pero no me voy a hacer eso. Bueno, como todos estamos tímidos, vamos ¿Sí puedo hablar? Ya. Hey, ¿quién habla? Bueno, primero, hola a todos. Pues para mí, pues lo que sigue es aplicar todo ese conocimiento. Créeme que hay proyectos que parecen mágicos, o bueno, yo he visto proyectos de ciencia de datos que han sido, o que parecen magia, ¿no? A veces. Entonces, para lo que sigue para mí, pues es seguir aprendiendo y sobre todo aplicarlo, ¿no? Esta disciplina de ciencia de datos en México es, vamos a llamarlo, relativamente nueva, o el poder de esta disciplina es casi nueva. Entonces, bueno, lo que sigue, pues para mí es desarrollar proyectos y tratar de hacer experiencia en esto. Detallar lo más que se pueda la cuestión de programación, porque hoy, te soy honesto, tengo muchas dudas, tengo muchas más dudas cuando empecé. y eso es bueno, porque sé que no voy a, bueno, si quiero ser un científico de datos, no es algo que voy a poder lograr de aquí a un mes, sino de aquí a unos años, ¿no? Y pues mejorar las condiciones, tengo varios proyectos que quisiera realizar, pero sé que nada más estudiando podría concretarlos, ¿no? Y sobre todo, pues, gracias a ti por dejarnos por conocer un poco y por dejar integrarnos en esta disciplina, ¿no? Huevo. Para eso Lo estamos. que sí, ¿vale? Buenísimo. No. ¿Algún otro voluntario de fuerza? Muy bien, pues. Pues por hoy nos desconectamos ya. No dejen de lado el hacer este análisis de datos del DIF. Yo también voy a publicar lo poquito que he hecho. Voy a seguir trabajando junto con ustedes. Yo soy casi un alumno también en ese sentido, en el que también quiero entregar algo a la comunidad como consecuencia de esta clase. Y nada, les repito, a los que no conocen el Slack de Codeando México, slack.codeandomexico.org, ahí podemos tener una continuación de esta plática. Yo estoy ahí todo el día, pero la gente no me cree que estoy todo el día. Mi computadora está abierta, mi Slack está abierto. Entonces, si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, slack.codeandomexico.org es la respuesta. Me dio un chorro de gusto poderles dar esta clase. La verdad es que mis expectativas han sido superadas por mucho. Y sobre todo, las ganas que tienen como equipo de estar aquí sábado 10 a 12 no ha sido fácil. No es fácil jamás, pero lo hemos logrado y la verdad es que les agradezco muchísimo la paciencia y también pues que sigan aprendiendo. Tenemos muchas oportunidades y de verdad, sea para vivir de ello o hacer que otros tengan una mejor calidad de vida, la ciencia de datos es un tema muy interesante, muy completo y que puede tomarnos toda la vida aprender. Así que es una gran misión. Les doy muchas gracias y pues a las órdenes. Estamos en comunicación. También voy a, es importante que si pueden, estábamos tomando lista con los quizzes, pero no muchos los estuvieron haciendo siempre. Entonces voy a platicar con Dinora para ver cómo podemos hacer como este listado de quienes estuvieron y no, y estamos en contacto para que eso pues quede formalizado de alguna forma. Les doy muchas gracias y pues ahí nos vemos. Sí, pues es la cosa, Miguel, también la cosa está que supuestamente cuando tú contestas te registra, pero ahí hay un detalle. Pero como quiera, bueno, aquí los de siempre están, pues sí, están aquí, que es Karina, Edgar, Miguel, David, sí. Entonces, igual los vamos contactando personalmente. Les mando un... ¿Qué da? No, no, me ibas a pedir. Excelente. Okay. Sobres. Hasta luego, Rey.